Universidad del Valle Televisión presenta Rostros y Rastros, el programa documental más premiado de la televisión colombiana. El Parque Nacional Natural Las Hermosas está ubicado en la cordillera central de Colombia, entre los departamentos de Tolima y Valle. Es un área estratégica que abarca inmensas extensiones de páramo y bosque altoandino que producen y regulan un alto potencial hidrológico, enriqueciendo las cuencas de los dos ríos más importantes del país, el Magdalena y el Cauca. Nuestro punto de partida para conocer este parque en su vertiente occidental, del lado del departamento del Valle, es la población de Santa Lucía, a 2.850 metros sobre el nivel del mar, en los límites de la reserva. Santa Lucía se llamaba Villacarriel antiguamente, pues porque fue un nombre que le pusieron los pobladores, Villacarriel, y como existía mucho arriero, campesinos y con su arriero, su peinilla, su tapapinche o su delantal, su mulera, su sombrero alón blanco y con sus apargates bien amarrados. Mi padre, la vida de él fue ser arriero. Ellos vinieron de Manizales y se metieron a estas tierras, especialmente a esta montaña, ¿no? Con un permiso que les daba un cacique que vivía allá al frente de esas lomas. Entonces, para uno meter a estos montes, tenía que pedirle permiso a ese señor. Iba uno y le llevaba un marrano gordo, muchas gallinas. Le decía, vea, don Lisandro, ¿por qué no me deja meter a esas montañas que hay, que eso no tiene dueño? Dijo, yo voy viendo a ver cómo a quién voy a meter allá. Entonces uno en el intermedio iba llevando pollito gordo. Entonces cuando uno ya lo había comprado a él, decía, bueno, métete pues a trabajar pues. Entonces mi papá se puso a trabajar acá, a destruir la montaña pues como hacían en ese tiempo.
primeros que entraron aquí a trabajar papa, mucha gente empezó, pero empezaron más los caldenses. Aquí empezaron a entrar los caldenses y empezó a crecer el cultivo de papa. Ya todo el mundo nos dio ganas de cultivar papa. El cultivo de trigo lo empezaron los pastusos y boyacenses. Y ya enseguida empezó a entrar la colonia santanderiana. Esto lo fueron poblando, fueron colonos. Y esos colonos se fueron adueñando, haciendo amos y dueños de las tierras, porque pues al abrirlas, y los mejoradores le fueron vendiendo a otros, a uno solo. Supongamos la cristalina pudo haber sido por ahí unos 8 o 10 mejoradores, digamos, y ellos vendieron además gente. Pero eran unas tierras muy hermosas, los paisajes eran muy lindos acá, las montañas, todo. No así, iban haciendo pasto, iban haciendo sus cosas, tumbaban para sembrar papa, para el sustento, sus poquitas papas. Y a que más tenían las sacaban en bueyes, hacia Tuluá, o mulas, a hombro de mula o buey. Nuestro interés se enfoca principalmente en conocer las partes más altas del parque, los páramos. Así, desde Santa Lucía, a lomo de caballo, iniciamos la travesía por pedregosas trochas hacia nuestro primer destino, Lagunas Las Mellizas, uno de los sitios más representativos de Las Hermosas. La primera noche la pasamos en casa de Luis Hernando, el guía,
reunidos alrededor del fogón de su acogedora cocina. Por encima de los 3.200 metros de altitud, el intenso frío, la densa niebla y la aparición de los frailejones nos dan la bienvenida al páramo. Las zonas biogeográficas conocidas como páramos son la última frontera de la vegetación antes de las nieves perpetuas. Se encuentran solamente en el continente americano, entre Perú y Costa Rica, y el 60% de ellas en Colombia. Se caracterizan por una alta humedad, presencia de neblina casi constante y una temperatura promedio de 4 grados centígrados. El frailejón, rey del páramo, del que existen 140 especies distintas, es la planta más representativa y abundante a esta altitud en los Andes colombianos. La mayoría de las plantas de esta zona, por las condiciones climáticas, son de muy lento crecimiento. El frailejón es un ejemplo de ello. Su crecimiento por año es tan solo de 1 centímetro.
En sus hojas cubiertas de finos pelos, atrapa las gotas de rocío y en el interior de su tronco retiene el agua, cumpliendo así una función reguladora muy importante. Lo más relevante de los páramos es su capacidad para almacenar agua, tanto en el suelo, en forma de humedales, como en las lagunas. Estas, conocidas como las mellizas, son apenas 2 de las más de 300 que hay en el Parque Las Hermosas. En épocas geológicas lejanas, grandes masas de hielo, llamadas glaciares, descendían lentamente como gigantescos ríos helados por los valles de esta cordillera. Los sedimentos arrastrados por ellos formaron las morrenas, que se volvieron barreras naturales para el drenaje, dando origen a las múltiples lagunas de Las Hermosas. Se llaman las mellizas porque pues la naturaleza, usted sabe lo bonita que es, ¿no? Entonces nos ha dejado, y les decimos las mellizas porque son dos lagunas casi iguales. Precisamente esta laguna depende el río Tuluá, de esta laguna depende el río Tuluá. Esta agüita que está bajando por acá va hacia Tuluá, esta es para los tulueños. Esta puede decir que se la regalamos nosotros, la gente que vive en la cordillera. Este páramo es uno de los páramos más ricos en agua. Aproximadamente puede tener unas 300 lagunas. Allí a la parte de allí hay unas lagunas hermosísimas, mucho más grandes que estas, más grandes. Hay una que llama El Salto, hay otra laguna que llama Las Nieves, que son muy hermosas. Y por eso es que este parque es uno de los más valiosos. Esto contiene mucha agua. El Parque Natural Las Hermosas tiene 125.000 hectáreas. Son 25.000 para el Valle y 100.000 para el Tolima, o sea que el parque es más grande para el Tolima. Este páramo es uno de los que alimenta más o menos los ríos que yo conozco, por ejemplo el Cauca y el Magdalena. A ambos los alimenta este páramo, a ambos los alimenta. Le baja una cantidad de agua muy, muy grande, se puede decir. En el páramo uno encontraba animalitos de distintos colores lindos. Y encontraba liebre silvestre, pues, o liebre, como le dijera yo, la liebre que anda en los montes, o sea, el conejo que llaman. Eso nosotros le decíamos era las liebres, porque eran muy lindos, en varios colores, rayaditas, habían otras, y bueno, eso se fue descontinuando. ¿Por qué? Por la vaina de que la naturaleza se fue acabando, pero los perros, los cazadores se metían, y como ese conejo es muy bueno para comer, pues lo perseguíamos. Pues inclusive hasta yo también me los comía asados. Sí, yo me los comía. ¿Para qué me voy a sacar en limpio? Yo me los comía asaditos. Cuando me los lograba coger, pues, por ahí con mi perro, porque nunca me llegó a faltar un perro, andar conmigo. Eso será hábito de uno. Este era uno de los perros de cacería de nosotros y nosotros los llevábamos casi cada que íbamos a la cacería, los llevábamos porque él era muy bueno para seguir las dantas. Y él cuando los llevábamos que levantaba las dantas, él las bajaba al río, a las lagunas y él se tiraba atrás de ellas a la laguna. Y si las alcanzaba, él las agarraba y se les encaramaba encima la danta. Y entonces ellas se hunden y él ahí mismo, cuando más ellas se hunden, él quedaba ahí quietico encima del agua esperando a ver a dónde volvían a flotar. Y ya volvía y les llegaba. La danta, por ejemplo, ella se profundiza en el agua y ella no es como el pato, que el pato se profundiza y sale lejos, entonces ella flota otra vez cerquita. Entonces le queda más fácil al perro para seguir entre el agua.
Ellas, a lo que lo sienten a uno, ellas resoplan como una mula cuando se asusta. Y entonces, a lo que la sentíamos, los perros ya sabían y apenas la sentían, ellos se desesperaban y lo largamos todos y ya la seguían. Ellos no la dejaban hasta que no cayera al agua. Y ya cuando caían al agua, pues nosotros íbamos ahí cerquita y les caíamos ahí también, cerquita. Y ahí las cogíamos. El cazadero bueno, que se llamaba Cazadero Bueno, era aquí en la Polonia, acá esta parte. Usted iba ahí y ahí hacía armado uno el cambuche y el mismo día uno podía levantar la danta llegando por ahí a las 3 de la tarde. Uno se ponían a hacer el cambuche y los otros iban con los perros y el mismo día podía uno matar la danta. Y los venados, uno echaba los venados que quisiera. Bueno, sí, aquí había mucho cuzumbo, había mucho tatabro, mucho venado, habían guatines, habían muchos osos. Por ejemplo, aquí tenemos un cuero, pues digamos este es un cuero de cuzumbo que nos lo trajeron del Placer. Este animalito se alimenta directamente de raíces, lombrices y mojojoyes. Tenemos aquí el cuero de la comadreja. Es animal perjudicial porque este animalito, todo lo que coge, lo mata con la orina. Este animal no es bien servicial para las comunidades. Pues no sabemos el misterio pues puede tener este animalito, ¿no? Como para asunto de medicina. Tenemos la mano de la danta. Este animal que habita en los páramos es un animal inofensivo para el ser humano, salvo de que uno lo ataque, así como irlo a coger, pues sí le da su mordisco, hasta lo puede matar. Aquí tenemos el cuero. Es como parecido a un cerdo en el tamaño, ¿no? Y la trompita es demasiadamente larga. Es capacitado por ahí para 16 arrobas. Vive comiendo de asuntos de puras raíces también, y retoños y así piñuelas de los páramos. Tenemos la mano del oso, que habita allá en los páramos, digamos, en el Pan de Azúcar, así en los nevados. Entonces esto nos han traído a regalar estos animalitos acá. Nosotros aquí no permitimos que maten estos animales porque es una fauna muy hermosa que podemos tener en la naturaleza. Había mucha clase animal, mucha en la naturaleza. Hoy en día no se ve lo que había. Se encontraba el oso, se encontraba el venado, la danta, se encontraba inclusive en esta región, o sea, por la región de la meseta hacia la estación y al reflejo, paseaba una fiera que la llamaban la patasola. La gente le tenía nervios, por mucho le tenían miedo, por la vaina de que, pues como eso es una fiera carnívora y todo eso al ser humano. Entonces la gente, había venado, eso eran infinidades de animales. Guacharaca, había cocona, había animal muy lindo, aves de pava. Se veían soledades. La soledad es un animal de plumaje de 7 colores, pero linda. Eso eran unos animales hermosura. Se veía también mucho pato riachuelo, de ese patico de los ríos que anda. Y entonces se fue descontinuando por el abierto de las tierras que las fueron abriendo. Entonces los animales fueron descontinuando y los cazadores, pues, con sus perros, acababan con ellos. Porque el animal se ahuyenta oyendo los perros y metiéndole ganado al páramo y oyendo gente. Entonces el animal se va ahuyentando y se va alejando. Hay una parte más allá donde dicen que es que hay danta, o sea, las que estaban allí se han alejado más para unos bosques bonitos que tienen para allá. Pero ahorita es difícil cogerlas por ahí así como las cogía uno que... En realidad llegaba uno y a veces las veía en los páramos. En realidad llegaba uno y las veía.
Universidad del Valle Televisión presentó Rostros y Rastros. Universidad del Valle Televisión presenta Rostros y Rastros, el programa documental más premiado de la televisión colombiana. Ya había gente muy... no, pues no digamos, sino los mismos trabajadores de las fincas. Ahora años, ahora tiempos, se paraban por el páramo, andaban a rodear y tal, sacan el fósforo, le metían candela. Resulta que cuando le meten candela a los páramos, nace un pasto sumamente fresco. Entonces le echan las cantidades de ganado a esos páramos. Como no tiene dueño, todo el que tenga su vaca va y la va hacia los páramos. Y ahora allá el ganado lo conocen por las señales en las orejas, porque la marca del membrete que le ponen con el hierro caliente, con esa pelamenta que tiene no se ve. Entonces el pasto, ellos tienen que servirse de ese pasto biche porque es un engorde horrible, y dicen que quemando los páramos abunda mucho el pasto, pero no ponen cuidado que acaban directamente con los únicos arbolitos que hay en ese contorno. Le meten candela aquí en Santa Lucía, pongamos, y se voltea para el Tolima, porque como ese páramo es todo en el valle y va para el Tolima, eso no tiene fin. Entonces ellos, la candela al último para por ahí a los 4, 5, 6 meses, porque comienza a ventear ya para acá. Entonces ya la candela de para allá no puede cruzar, entonces se apaga. Pero hace unos incendios horribles en esos páramos. Por la sencilla razón de que ellos tienen cantidades alarmantes de ganado. Entonces, las fincas que tienen abajo del páramo, pues no sostienen el ganado, sino el que les da la vida, como el ganado lechero. El ganado de levante y el ganado engorde tienen que vaciar a los páramos. Entonces, por esa razón, ellos ocupan esas tierras, porque eso no es que es del gobierno los páramos, pero ellos no tienen propiedad allá. Para conocer otros sectores del parque, debemos descender y cruzar el cañón del río Tuluá. Aquí nos encontramos con un interesante fenómeno climatológico y geográfico. A pesar de estar en medio de tanta humedad, por efecto de los fuertes vientos que arrastran las nubes, este cañón es extremadamente seco y su vegetación está conformada por cactus y otras plantas del grupo denominado como vegetación subxerofítica, propias de las regiones secas. El color del río se debe a que, unos kilómetros antes, pasa por una falla textural en un sector conformado por un material conocido como pizarra, que se deshace muy fácil enturbiando el agua.
Tras un nuevo recorrido a caballo, lleno de dificultades, nos encontramos otra vez en el páramo, en el sitio conocido como La Rusia, entusiasmados por la promesa de nuestros guías de que conoceremos una laguna mucho más grande. Tenemos así una oportunidad más de disfrutar y reconocer el paisaje único de los páramos, a pesar de lo adverso del clima. Aquí, por los intensos vientos, las condiciones pueden cambiar de un momento a otro y pasar de un cielo despejado a una pertinaz llovizna y viceversa, varias veces al día. El frailejón no es el único habitante vegetal de estas altitudes. Gran cantidad de plantas herbáceas y arbustivas complementan el paisaje floral del páramo. Hay también zonas de pajonales de gramíneas que alternan con pequeños bosquecillos de arbustos retorcidos, como los siete cueros, romeros y encenillos. Entonces esos bosques absorben el agua, las van absorbiendo y pasa el invierno, entonces ya el árbol va soltando el agua y va escurriendo, lo mismo el musgo. Esto es riquísimo, el musgo, todo esto es puro musgo. El musgo recoge también cantidades de agua y a medida que va haciendo verano va soltando el agua, entonces por eso es que tenemos buena cantidad de agua. Este páramo es rico en agua, es riquísimo. Sí, como lo dice nuestro amigo Jorge, los páramos son gigantescas fábricas de agua, la cual es retenida en sus lagunas y en el suelo esponjoso y cubierto de musgos, dando nacimiento a gran cantidad de quebradas que, kilómetros más abajo, se convertirán en los caudalosos ríos que atraviesan e irrigan nuestro país.
La palma de cera, la palma de tierra fría. O sea, la palma real es una palma muy grande, es una palma muy hermosa. Dura muchos años para crecer, sí. Sacaban de ella antiguamente, del cebo de la res que mataban, la revolvían con esa cera, raspaban. Con un machetico lo ponían a uno a raspar. A mí me tocó, lo ponían a uno a raspar en la palma y fritaban el cebo y fritaban la palma y entonces cogían a hacer las velitas con unos mechinos de hilo de franela. Las franelas, eso dañaban las camisas y los pantaloncillos, porque en ese tiempo el pantaloncillo era largo. Acá. Eso era de amarrar pulgas, porque claro que interpretándome mal la palabra, pues estamos conversando, les decía calzoncillos de cagar parado. Así le decía, pantaloncillos de cagar parado, le decía a la gente. Y entonces las franelas que se iban acabando, con eso hacían los mechitos de velas. Las velas, unas velas de cebo grandes, gruesas, pues como para alumbrar. Y eso cogían a alumbrar y eso comenzaba a chorrear ese cebo en la casa. Y para prender candela y todas esas cosas así. La palma, esa palma es una belleza, eso ha sido, como le dijera yo, desde muy antiguamente a mí me enseñaron eso. Me enseñaron a mí que esa palma era respetada. Decían que tumbaba, o dicen pues todavía, y antiguamente lo decían, que el que tumbara una palma era como que le quitara la vida a una persona. Porque esa palma suplía a las personas. El corozo de esa palma era para cuidado de marranos. Bueno, la palma de cera era muy abundante en aquel tiempo. Todos los potreros, según hay todavía las señas, digamos, de las raíces que hay, ya han caído, se han puesto viejas y se han caído los rayos. Ella es muy apta para el rayo. La tumba directamente los rayos cuando hay mucho invierno. Entonces, caen por lo regular con la palma hecha. La palma biche no les afectaba por ninguna clase de rayo ni los vendavales. Entonces, la palma de cera de las frutas es un excelente engorde para los cerdos y así como para el ovejo, come mucho el ganado y se utiliza para los corrales, para hacer los enchambranados a las casas del campo, para hacer cercos, digamos, para gallinas y cositas así, ¿no? Y también se sacan tablas. Existe mucha matica en la montaña, pero cantidades horribles de la planta que hay directamente en la montaña. Ya porque la pava es la que transmite la fruta de árbol en árbol. Entonces las semillas se van haciendo en todos los contornos del bosque. Mi papá nos decía que esa palma daba una mancha. Y nosotros nos subíamos hasta partes altas de la palma a raspar esa mancha para hacer velas.
Alrededor de los parques nacionales,
Pero fuera de sus límites hay unas franjas conocidas como zonas de amortiguamiento. Estos territorios generalmente son habitados por campesinos establecidos allí desde antes de que la región fuera declarada Parque Nacional. Ellos tradicionalmente han vivido de la agricultura, la ganadería y la cacería. Sin embargo, no debe considerárseles como enemigos de la naturaleza. Por el contrario, son ellos mismos los llamados a convertirse en los protectores de estos valiosos y delicados recursos naturales, de los cuales dependemos todos para sobrevivir. Nosotros percatamos que estábamos acabando con la naturaleza, que estábamos acabando con los animalitos, que un pajarito, ahora tiempos no podíamos ver un pajarito por ti mismo la cauchera. Uno de chico era muy ocioso. Hoy en día ya los niños están empezando a civilizar y al consejo y al ver pues que los animalitos hay que respetarlos porque tienen derecho a vivir como lo tiene uno. Universidad del Valle Televisión presentó Rostros y Rastros.